Una vez que tenemos los tres componentes, que decidimos cuáles son los componentes de nuestro sistema, ahora hay que determinar cómo se van a comunicar entre ellos, o dicho de otra manera, cómo van a ser las dependencias entre ellos. Esto va a ser bien importante a la hora de escalar un sistema. En la arquitectura que veíamos en el video pasado, había un sistema de colas. Googleenlo si es necesario, es un concepto bastante sencillo de entender lo que es un sistema de colas, que servía como elemento de comunicación entre microservicios o entre componentes, de manera que estuvieran totalmente desacoplados. Como buscamos en este video hacer algo bastante minimalista, no vamos a tener microservicios, que es algo más complejo, sino un monolito, es decir, básicamente tres componentes, posiblemente que serán tres clases aparte, que se comunicarán entre ellos de alguna manera. Bien, ¿qué manera tenemos de hacer que se comuniquen? Bueno, por una parte se podría hacer para que sigan completamente desacoplados entre ellos. Se podría, por ejemplo, utilizar un patrón de publicador-suscriptor, donde permitiría que quedaran totalmente desacoplados. Este es un patrón de diseño, también interesante de saberlo si no lo conocen. De hecho, en Avanti insistimos bastante en lo que tiene que ver con patrones de diseño, donde en este caso el data feeder heredaría o estaría compuesto por un publicador y cualquier otra clase podría suscribirse a lo que sea que el data feeder publique. En este caso, por ejemplo, el analyzer podría ser un suscriptor, y el suscriptor tiene que saber la manera en que el publicador va, valga la redundancia, a publicar. De igual manera, el analyzer sería un publicador al que el action se podría suscribir. Bien, de esa manera, data feeder, analyzer y action quedan desacoplados. Si ven, no hay flechas entre ellos, ¿no? Aquí las flechas indican una dependencia. Viéndolo de otras maneras, cada vez que yo en el código, vamos a ver qué tenemos por acá, vamos a trabajar acá, yo importo algo, estoy empezando a depender de él. Por ejemplo, aquí yo estoy, este es el código completo al que se llegará al final. Aquí estoy importando action. Significa que este componente va a depender del componente action. En este caso, o en esta manera en que yo lo estoy haciendo, eh, todas las colas, perdón, todos los componentes dependerían de ser publicadores o ser suscriptores. Y la dependencia está entre el suscriptor y el publicador, ¿no? De esa manera quedarían totalmente desacoplados, como tal el data feeder, el analyzer y el action. Es un sistema bastante útil. De hecho, en Avanti utilizamos por mucho tiempo esta arquitectura al momento de crear data feeders, analyzers y actions. Pero como ahora lo que queremos es algo minimalista, esta arquitectura en específico nos obligaría a crear no 3 clases, sino 5 clases. Por lo tanto, no la utilizaremos. Pero esta sería mi opción al momento de crear un monolito, un sistema con estos tres componentes, sin que estén desacoplados por servicios, como microservicios. Pero bueno, no lo vamos a usar en este momento, este sistema de esta manera. Así que vamos a ver otras maneras en que podemos hacer comunicar estos componentes entre sí. Bien, otra manera interesante o otras maneras de analizar esto es la siguiente. Nosotros podríamos hacer esto,
donde el data feeder es un componente independiente, no tiene dependencias. El analyzer sí depende del data feeder y el action depende del analyzer. ¿Qué quiere decir eso? El data feeder no conoce qué tipo de componente está usándolo. El analyzer sí sabe que él necesita un data feeder, pero no sabe si qué tipo a su vez está qué clase a su vez lo está utilizando. Y el action es una clase que sí conoce que necesita un analyzer. Esta sería una manera de hacerlo. Podría haber alguna manera de hacerlo al revés, donde la dependencia va en sentido de izquierda a derecha, donde el action es el componente independiente y el analyzer sí tiene dependencia en action y data feeder tiene dependencia en analyzer. ¿Cuál sería la manera más inteligente de hacerlo? Posiblemente sería esta. ¿Por qué? Cuando se apunta la flecha hacia algún componente, se está creando una dependencia hacia ese componente. Significa que si algo me daña el data feeder, un bug o un código nuevo que se introdujo que no estaba bien, y resulta que yo tengo este modelo donde el analyzer daña el data feeder, perdón, el analyzer depende del data feeder, y yo introduzco no solo un bug, cambio la API, cambio el código, cambio el data feeder de cualquier manera, yo automáticamente también voy a tener que cambiar el analyzer, porque el analyzer depende del data feeder. Entonces cualquier cambio en el data feeder puede afectar al analyzer. Y lo mismo acá. Cualquier cambio en el analyzer podría afectar al action. Por lo tanto, tengo nada más un solo componente que yo puedo cambiar de manera libre sin afectar al resto del sistema. Por lo tanto, 66% del sistema, perdón, este es el único componente, el data feeder, que no afectaría al resto del sistema. Por lo tanto, el 66% del sistema queda, digamos que, vulnerable a que cambios en otros componentes también lo afecten a ellos. Si yo, en cambio, hago esto, apunto todas las flechas hacia un solo componente. Es decir, data feeder va a importar el analyzer y action va a importar al analyzer, pero el analyzer no importa a nadie más. Entonces toda la dependencia queda en el analyzer, queda como una clase muy importante que tendría que estar muy cubierta, por ejemplo, con pruebas unitarias, pero que es una sola clase que afecta a las demás. Mientras que esta clase, mientras que si yo cambio esta clase, no le pasa al resto del sistema. Si yo cambio esta clase, no le pasa nada al resto del sistema. De esa manera, ahora el 33% del sistema es vulnerable en el sentido que un cambio en ese componente puede afectar al sistema completo, pero queda el otro 66% bastante libre. Por lo tanto, esta clase, si yo lo hago bastante bien, muy bien, con una buena API, donde yo sé realmente, bien abstracta, donde yo sé realmente todas las futuras implicaciones, y la diseño de esa manera, pues puede funcionar muy bien, y además lo cubro, por ejemplo, con pruebas unitarias. Bien, si yo hago un cambio en esta clase, va a afectar a todo lo demás, pero nada más en esta clase. Esta clase y esta clase pueden cambiar. ¿Por qué también esta sería la manera más inteligente? Porque el data feeder normalmente obtiene datos de un proveedor externo. Y el action muchas veces también, por ejemplo, en el caso de una plataforma de inversión, por ejemplo, compra o vende un broker según lo que le indica el analyzer.
Por lo tanto, tiene dependencias externas. Esta y esta van a depender de APIs de terceros. Entonces, ¿qué pasa? Esas APIs de terceros, como yo no las controlo, pueden cambiar sin que nadie me pida permiso. Entonces, si yo tengo dependencias hacia este lado, y digamos que yo tuviera dependencias de esta manera, entonces todas mis dependencias van a apuntar hacia componentes que yo no controlo. Y esos componentes pueden fallar, pueden cambiar, y resulta que por cada cambio que haga el tercero, yo voy a tener que cambiar mi data feeder y mi analyzer, o mi action y mi analyzer. Entonces cualquier cambio va a afectar el 66% de mi sistema. Mientras que si yo apunto hacia este lado las dependencias, al revés, cualquier cambio de los proveedores externos nada más va a afectar al 33% de mi sistema. Por lo tanto, va a ser un sistema más robusto. Bien, todo esto de las dependencias es interesante saberlo, es muy bueno a la hora de diseñar sistemas. Pero son esas cosas que viendo muchos sistemas, viendo muchos códigos, viendo muchos cursos y ese tipo de cosas van entrando estos conceptos. Tal vez la primera vez que uno los ve no lo entiende o no le ve el sentido o no le ve la importancia. O no ve que esto es mucho más importante que todas las líneas de código que uno puede hacer. Pero bueno, eso se va aprendiendo con el tiempo. Pero casualmente, hacer algo como esto no es tan sencillo. Porque posiblemente yo tuviera que aplicar algo llamado el patrón de observador o el patrón observacional, que es otro patrón de diseño, donde tendría que crear otra clase para poder observar lo que sucede en el analyzer y así manera tomar acciones. Entonces se hace un poco más difícil de hacer el código. E insisto, nosotros estamos queriendo hacer algo bastante sencillo. Por lo tanto, nuestras dependencias van a fluir de esta manera. Van a fluir las dependencias como fluyen los datos. El data feeder va a desconocer perdón, el action va a desconocer quién lo utiliza, ¿no? Es, por ejemplo, eso también permite que, por ejemplo, es un sistema de mandar emails. Bueno, es un sistema de mandar emails que puede ser común a una clase que se puede utilizar en otros sistemas, no nada más en la plataforma de trading. Puede ser un sistema de monitoreo, puede ser un sistema de alertas o lo que sea. Manda mensajes, lo mismo. Va a ser la clase que va a ser independiente, ¿no? No va a tener otras dependencias. Mientras que el analyzer sí va a conocer qué es lo que hace action y el data feeder sí va a conocer la clase analyzer. Insisto, esta no es la manera más robusta de hacerlo, pero es la manera más sencilla. Así que nos vamos a quedar con esta arquitectura bastante sencilla, bastante minimalista, no es rocket science, no es nada súper complejo para comenzar a hacer nuestra plataforma de inversión.